vamos a, en este video vamos a hablar un poco sobre la confianza que debemos de tener en Dios, en su palabra, en, en su providencia, en su poder, en, en su omnisciencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas y la confianza que debemos de tener en un Dios que siempre tiene un propósito bueno para todos aquellos que le aman. Eh, Creo que durante nuestra vida como creyentes vamos a estar constantemente pasando por situaciones, circunstancias, momentos terribles, horrorosos. Puedes ponerle el adjetivo calificativo que tú quieras, pero de este lado de lo malo, de lo que no nos gusta pasar, de lo que nos tambalea muchas veces en nuestra fe. Vamos a tener que pasar por estos momentos como creyentes, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Jesucristo lo advirtió y durante todo el recorrido que tenemos en la Escritura nos damos cuenta cómo aquellas personas que entregan su vida a Dios y que deciden vivir en contra de lo que el mundo y la sociedad establece, su vida se empieza a llenar de estas circunstancias negativas. Estas circunstancias nos pueden llevar a ponernos tristes, nos pueden llevar, empujar a enojarnos, a desesperarnos. Estas circunstancias algunas personas las puede llevar aún a enfermedades causadas por esos momentos, vamos a llamarle negativos. Muchas personas se enferman por precisamente pasar por estas circunstancias y las emociones que no pueden colocarlas, que no pueden controlarlas. Los lleva a tomar hasta decisiones mortales, en donde en un momento de ceguera, en un momento de debilidad, sin profundizar en este tema del suicidio, pero a veces personas por pasar por estos momentos negativos, pues toman decisiones mortales, las cuales les lleva a desaparecer de este mundo por mano propia, por decisión propia. Y pensando en esto, pensando en todos estos momentos que nos apachurran, que nos aplastan, que nos lastiman, podemos hablar de específicamente distintas circunstancias y situaciones, desde perder un familiar, desde perder un hijo, que debe ser terrible, debe ser horrible. La situación que le pasó a Job, haber perdido a sus hijos en una circunstancia totalmente antinatural y aún así seguir viviendo sin tu familia. Perder la familia también en estos tiempos en que está muy de moda el divorciarse, en que nos encontramos en las redes sociales grandes motivaciones, motivaciones para el divorcio, para separarse, en donde las redes sociales hoy promueven más la intolerancia y el no perdón y la exaltación del ego y la dignidad y del amor propio que la humillación para que Dios les exalte a esos matrimonios. Entonces, definitivamente vamos a pasar por circunstancias horrorosas, terribles, y de esto quiero hablar en este momento para tal vez pudiera llegar a algún corazón, a alguna persona que está pasando en una circunstancia que lo tiene detenido, que lo tiene triste, que lo tiene acongojado y que pudiera estar pasando un momento difícil. Estamos viviendo en los últimos tiempos, los postreros tiempos, y dentro de estos últimos tiempos nos dice la Biblia, la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que
En los últimos tiempos habrá gente que solo tendrá amor por sí misma. ¿Has escuchado actualmente que se promueve mucho amor por sí mismo? El amor propio. Ámate tú. Ámate tú. Primero ámate tú para poder amar a los demás. Esto es de los últimos tiempos. Es una profecía para los últimos tiempos. Hoy va a ser muy promovido en estos tiempos precisamente la dignidad propia y el famoso amor propio. Es una característica que tendrán los seres humanos en los últimos tiempos. Tendrán amor por sí mismos, amor propio, vamos, muy excedido, y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. ¿Te suena esto un poco? Actualmente vivimos en una sociedad en donde se realizan más divorcios al año que bodas o casamientos, que uniones matrimoniales. No amarán y no perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Entonces estamos viendo que en los últimos tiempos vamos a estar relacionándonos o teniendo contacto con personas totalmente ajenas a la voluntad de Dios. No habrá humildad, no habrá amor, no habrá perdón, no habrá tolerancia, no habrá benignidad. Todos estos frutos que el Espíritu Santo produce en las personas que creemos en Dios y que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los frutos del Espíritu Santo serán totalmente, olvidados por la sociedad que ha decidido vivir sin Dios y sin esperanza. Esto implica precisamente que entremos en estas situaciones y circunstancias horrorosas, porque mientras más va enfriándose el amor y aumentando la maldad, como lo profetizó Jesucristo, pues vamos a estar sufriendo precisamente de traiciones, personas que nos lastiman, personas que nos ofenden y que indirectamente, muchas veces no directamente, indirectamente dañan nuestro entorno, dañan nuestro hogar, dañan nuestra familia. Pues indirectamente o directamente nos están lastimando y estamos pasando por este río de turbulencias, por este río bravo, este mar que se levanta con las olas del odio y de la falta de perdón, y tenemos que soportar. Además de que vamos a sufrir por estar en medio de un mundo con gente apartada de Dios, también debemos estar conscientes de que vamos a sufrir por causa de la vida misma. Estamos en un mundo caído y consecuencia de esto, pues va a ser que también cosas que no necesariamente tenga que ver con este tipo de personas alejadas de Dios y que su comportamiento es totalmente ajeno a la voluntad de Dios, pues también vamos a sufrir enfermedades, muerte, accidentes, pobreza material, estoy hablando en este momento, y muchas veces la desesperación por no tener las necesidades materiales cubiertas, pues nos llevan también a una depresión. ¿Cuánta gente no se ha suicidado, quitado la vida por deudas materiales? Puntualmente hablando sobre este tema y estas situaciones, creo que debemos de venir a la palabra de Dios y darnos cuenta cómo, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de confiar absolutamente en Dios en cada una de estas circunstancias y situaciones terribles que podemos estar pasando. Vuelvo a repetir, llámese enfermedad terminal, llámese la muerte de un familiar, llámese algún accidente que haya sucedido en tu vida y que haya dejado secuelas, llámese también la traición de una persona que no supo corresponder a tu lealtad, a tu amor, y estas tristezas, estas situaciones pueden estar lastimando tu corazón. Sin embargo, creo que confiar
seguir confiando en Dios es el mejor camino. El apóstol Pedro, cuando Jesucristo les habló un poco fuerte a los discípulos y les dice, ¿vosotros queréis irse también? O sea, cuando Jesucristo ve que la gente se iba porque él hablaba muy duro, muy fuerte, y de repente le dice a los discípulos, si ustedes también se quieren ir, y Pedro responde, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero que repasemos un poco los salmos y veamos qué dice el Salmo 2, versículo 12. Dice el Salmo 2, versículo 12. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Felices, esta palabra bienaventurados dice, felices los que en él confían. Y debemos aprender precisamente a confiar en Dios en cualquier circunstancia. El Salmo capítulo 5, 11 nos dice también, pero alégrense todos los que en ti confían. Gócense aquellos que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Y cómo nos va a defender Dios si no pasamos por estas circunstancias y estas situaciones terribles? ¿De qué tendría que defendernos? Si Dios no permitiera que pasáramos por estas circunstancias que nos agobian, que nos entristecen, que nos lastiman. Necesitamos pasar por estas circunstancias para ver el poder de Dios. Necesitamos pasar por situaciones en donde somos probados, nuestra fe es probada, para precisamente ver manifestado el poder de Dios. Mi debilidad es donde Dios puede hacer manifiesto su poder y su gloria. El apóstol Pablo, recuerden que decía, me gozaré, me gloriaré en mis debilidades, porque en mis debilidades es donde tu poder se manifiesta. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Alégrense todos los que confían en Dios. ¿Sientes que has perdido la confianza? ¿Sientes que has perdido la fe? ¿Qué mejor consejo que venir a la Escritura, venir a la palabra de Dios y volver a escudriñar y llenar tu corazón y tu interior y tu mente, tus pensamientos de la palabra de Dios, y que empieces otra vez a sentir ese primer amor, ese fuego que está en ti, independientemente de lo que estés pasando? Señor, dejo en ti todos estos problemas, estas circunstancias difíciles, las pongo en tus manos, Señor, porque tú tienes el control, porque tú tienes totalmente eres soberano, sabes lo que va a pasar, y haces tu voluntad en nuestra vida. Recuerda la oración de Jesús que dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Bendito Dios que no se hace nuestra voluntad, que somos imperfectos, que no pensamos lo bueno constantemente, que siempre estamos maquinando, pero dentro de nuestras maquinaciones, aunque estamos pensando en llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, como seres humanos, como con esta carne que tenemos, también a veces pensamos mal. Constantemente pensamos mal. Bendito Dios, y démosle gracias a Dios que no nos deja que nosotros decidamos el rumbo de las cosas y que nos permite pasar por estas situaciones conflictivas, terribles, horrorosas, negativas, para que su poder se manifieste en tu debilidad y en esa prueba tu fe sea perfeccionada. Confiar en el Señor en los peores momentos. Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios, un creyente, un cristiano. Confiar en el Señor en los peores momentos. Pero alégrense todos los que confían en ti. Salmo 18.2 también nos dice el Salmo 18.2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, y dice, en él confiaré. Estas declaraciones del salmista, en donde atribuye a Dios ser su roca, ser su castillo,
simboliza precisamente esa roca en donde está cimentada su confianza. Castillo mío simboliza precisamente ese lugar donde habita seguro, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y a lo largo de la Biblia vemos personas que ante las circunstancias negativas y estas circunstancias que deberían hacernos dudar y deberían llevarnos hacia la amargura, estos hombres nos enseñan que podemos seguir confiando en Dios en esos momentos negativos. Hablamos un poco, si quieren ustedes, de José en el capítulo 39. Vemos la historia de José en Génesis 39, en donde tenemos la historia del hijo de Jacob, José. Y para resumir un poquito, yo sé que deben conocer la historia, que José es envidiado por sus hermanos y sus hermanos en una primera intención lo quieren asesinar. Después su hermano Rubén intercede por José para que no lo maten y al final deciden venderlo a una comunidad, a un grupo de ismaelitas que iban pasando por ahí y se deshacen de José, de el hijo, podríamos decir, preferido de Jacob, y José es llevado entonces a Egipto para ser esclavo. José, sin embargo, tiene un buen comportamiento y halla gracia delante de ciertas personas, el primero de ellos Potifar, y halla gracia delante de estas personas y siempre como que lo tienen como que sirviendo y en unas condiciones óptimas a José. Sin embargo, un día José es traicionado, es decir, está pasando por un momento negativo en su vida, y José es traicionado por la mujer de Potifar. Le levanta un falso testimonio a José, y José, por la traición de la mujer de Potifar, porque la mujer de Potifar sabemos que actúa despechada por el rechazo de José, porque José confiaba en Dios, y el primer momento negativo de la vida de José, bueno, en Egipto, que nos muestra la Biblia, porque seguramente tuvo momentos negativos antes de Potifar y sobre todo con sus hermanos, porque sus hermanos lo envidiaban. José estuvo constantemente en estas circunstancias negativas, pasando desde muy chico, pero en Génesis 39:7, cuando vemos que la esposa de Potifar quiere dormir con José, vemos que José responde en el versículo 8 que no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Muy interesante la respuesta de José. Nos habla de un hombre que está confiando en Dios, a pesar de tener en ese momento un momento de tentación, un momento negativo en su vida, pero su confianza está en Dios. De tal manera que esa confianza lo lleva precisamente a mantener una obediencia a su Dios, a mantener una lealtad a la voluntad de Dios. Esto se llama confiar en Dios. La confianza en Dios no solamente nos ayuda a salir de los momentos terribles, de los momentos de tristeza. La confianza en Dios nos ayuda también a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a meditar en su palabra y pensar cuál es la decisión que debemos de tomar en momentos precisamente de tentación, de tristeza, de amargura. ¿Qué decisión debo de tomar en donde agrado a Dios? No me agrado a mí, no satisfago mis deseos carnales. Estoy pasando por un momento negativo, estoy pasando por un momento terrible de mi vida, en donde estoy siendo atacado por un león rugiente, por sus huestes de Satanás.
Pero la confianza en Dios no solamente me lleva a salir a flote cuando estoy en un momento de tristeza o de depresión, sino que la confianza en Dios también me lleva a obedecer a Dios. Y cuando obedezco a Dios, por consecuencia, confío más en Dios, porque sabemos que Dios se verá también más inclinado a conceder las peticiones de nuestro corazón y ayudarnos a salir adelante de la depresión, de la tristeza, de la tentación, claro que sí, de la tentación, de la enfermedad. Claro, cuando nosotros confiamos en Dios, esa confianza nos lleva también a obedecer a Dios. Y esa obediencia fortalece y hace crecer nuestra confianza para que también tengamos esa confianza crecida, porque sabemos que a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos y por consecuencia confiamos que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón y confiamos en que Dios encaminará esa situación negativa, esa circunstancia terrible, esa depresión, esa tristeza que puede estar pasando por alguna cosa. Confiamos en que Dios va a encaminar y provocar que todo sea para bien a aquellos que le aman. La confianza entonces es como un círculo virtuoso que va no solamente generando más confianza, crecimiento en la confianza, sino que también va generando obediencia. Y esa obediencia nos ayuda todavía a confiar más. En Génesis 41:16 también vemos como José, en este momento de su vida, recuerden que es llevado después por el evento de la esposa de Potifar, lo llevan a la cárcel porque es acusado de haber querido violentar a la mujer de Potifar, y sabemos que eso no fue cierto. Y José, después, estando en la cárcel, vemos en el versículo 16, cuando viene el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos de Faraón a la interpretación de su sueño, José responde muy bien cuando le preguntan por qué significan sus sueños. Y el versículo 16 dice que respondió José a Faraón, cuando lo manda a llamar precisamente para que interprete el sueño de Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. La confianza en Dios, además de ayudarnos a salir de estas circunstancias terribles, negativas, y además también de que nos ayuda a obedecer en momentos de tentación, en momentos de tristeza, de enojo, de coraje, si quieres llamarlo así, nos ayuda a obedecer. La confianza también nos ayuda precisamente a entender y comprender que todo lo que sucede y lo que pasa en la vida es porque Dios tiene el control. Y vivir con esa confianza de que es de Dios el control de absolutamente todo lo que va a pasar en el futuro, como en este caso que Faraón buscaba una respuesta a un sueño y José le dice a Faraón, porque Dios le revela a José lo que significan estos sueños, lo que va a hacer Dios en el futuro. La confianza nos debe permitir confiar de tal manera, no en el presente, sino confiar de tal manera en que Dios es un Dios de propósito, no un Dios de accidentes, es un Dios de propósito, y que Dios está preparando un futuro, pero en ese futuro Dios lo está encaminando para que todos aquellos que aman a Dios sea para bendición, sea para bien. Entonces la confianza en Dios debe permanecer constantemente y se autoalimenta con obediencia y va creciendo y nos va mostrando precisamente que el futuro, Dios tiene el control del mañana. Dios tiene el control de pasado mañana. Dios tiene el control de los próximos años. Dios no es un Dios de accidentes, es un Dios de propósitos.
Y si en este momento estás pasando por alguna circunstancia difícil, por algo que te hace a veces dudar y que quiere poner la tentación enfrente de ti para que actúes de manera humana, carnal, pasional, confía en el Señor. Entrégale tu desesperación, tu ansiedad, tu enojo, claro, tu impotencia, porque muchas veces queremos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos desesperamos cuando no podemos tener el control de las cosas y cambiar la historia que estamos viviendo en este momento. Todas estas circunstancias negativas, todo esto que sucede, todo esto que pasa, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Cómo puedes confirmar eso? ¿Cómo puedes saberlo? Creo que una de las cosas que tenemos que hacer constantemente es estar leyendo la Escritura, escudriñando la palabra de Dios. Job capítulo 1, 21. Recordemos. Job, después de tener la peor desgracia que puede tener un ser humano, o sea, no encontraría un paralelo idéntico a lo que pasó Job. Creo que este libro a mí me hace preguntarme muchas cosas. Este libro de Job es uno de los libros que más vienen a mi mente constantemente y me enseña muchas cosas. Job perdió, creo que 10 hijos en un solo evento. Perdió todo, absolutamente todo lo que se llama familia y lo que se llama material. Y Job, dentro de su confianza que tenía en Dios, en el versículo 21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y escuchen lo que responde Job. Lean conmigo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La confianza en Dios nos permite saber que Dios tiene el control de todo nuevamente. O sea, no solamente Dios da, Dios también quita. Pero aquí el punto principal no es darnos cuenta que Dios también quita y amargarnos la vida con que Dios también quita, que Dios también puede crear una disciplina en tu vida, que Dios puede quitarte algo en tu vida, que Dios puede tal vez alejar a una persona de tu vida. Dios también quita. Pero aquí lo que nos debe hacer que nuestro corazón se alegre y se goce es saber que Dios está en absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Sea una dádiva o sea algo que nos está quitando en nuestra vida con un propósito. Por mucho dolor que tengamos, cuando venimos a esta frase que Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, es comprender el por qué el Espíritu Santo permitió que se escribiera esto o su voluntad fue que quedara escrito esta frase: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es hacernos entender que Dios está en absolutamente todo lo que le pasa a una persona que decide seguir los pasos de Cristo, entregar su vida a Dios y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Dios, Señor, tú tienes absolutamente el control tanto de lo que tengo como de lo que ya no tengo. Y eso me debe dar confianza. Mateo capítulo 8, vemos la historia también. Mateo capítulo 8, el versículo 8, leamos desde el versículo 8, cuando vemos precisamente que se acerca un centurión a Jesús y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es confiar en Dios. Muchas veces queremos sentir ciertas emociones. Imagínense el centurión, o sea, que no necesitó de la compañía de Jesús hasta su casa, sino que este centurión tenía una confianza en el poder de Cristo, en el Hijo de Dios, que dice: solamente di la palabra y sé que mi criado sanará. Esto se llama confianza. Este es el ejemplo de lo que debemos nosotros hacer en una circunstancia negativa en nuestra vida. Señor, si tan solo pronunciaras tu palabra, yo seré sano. Si tan solo pronunciaras libertad, yo seré libre de esta situación. No necesito eventos paranormales, no necesito señales extravagantes. Si vengo a ti en oración con la actitud que tuvo el centurión, sé que con tu poder puedes sacarme adelante. Ayúdame a confiar en ti como confió este centurión, Señor. Ayúdame a creer en tu palabra como este centurión creyó en tu palabra. ¿Cuánta confianza tenía este centurión? Esto es lo que debemos de imitar. Estas actitudes, estas emociones, por llamarle de una forma, esta forma de vivir es lo que tenemos que imitar. Mateo capítulo 9 nos habla de una mujer también. Una mujer que por muchos años había tenido flujo de sangre. Y esta mujer ve una multitud que aplasta al Señor Jesús y ella decide correr el riesgo de ser apedreada porque era un delito lo que ella estaba haciendo, ya que tenía flujo de sangre y las mujeres con flujo de sangre no podían salir de cierta zona hasta que no tuvieran ese flujo de sangre. Sin embargo, ella, dentro de su confianza, la confianza nos da valor. La confianza le dio a esta mujer valor. Capítulo 9 de Mateo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La confianza te da valor también. Esta mujer obtuvo valor para acercarse al Hijo de Dios y encontrar su salvación. La confianza también te debe dar ese valor para acercarte a Dios y encontrar tu libertad, tu salvación, tu sanidad, para encontrar la solución a ese problema. Y muchas veces la solución no es que cumpla tus caprichos. Muchas veces la solución es que te des cuenta que Dios te está cuidando por lo que estás pasando, es precisamente porque Dios te está cuidando, porque Dios te está haciendo crecer, porque su poder se está manifestando en tu debilidad. No necesariamente implica el que tú tengas confianza, el que tú busques a Dios, implica que va a cumplir tus deseos carnales, egoístas, sino que la confianza nos hace ver y tener ese valor de acercarnos a Él y decir: Señor, hágase tu voluntad. Tienes el valor de decir: Señor, estoy pasando por esta circunstancia terrible en mi vida. Pero tienes el valor de decirle a Dios: hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. No entiendo el mensaje,
que me estás dando con esta situación negativa. No entiendo qué me quieres decir todavía, no lo comprendo, me está doliendo, me está lastimando, estoy triste. Job en algún momento pensó en la muerte, que no entendía qué estaba pasando, pero hágase tu voluntad, Señor, porque sé que no te equivocas, que eres perfecto, que eres sabio, y que lo que quieres para mi vida, confío, tengo confianza, que lo que tú quieres para mi vida es bendición. Y si estoy pasando por esto, tanto puede ser una prueba para mi fe, porque me amas y quieres crecimiento y me estás llamando cada vez más a ir creciendo de gloria en gloria y cada día ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. O me estás disciplinando porque me amas y porque a los hijos que amas los disciplinas y los azotas, porque no quieres que seamos bastardos. La confianza te da ese valor de decir, Señor, hágase tu voluntad. En esta situación, si tu voluntad es que pase por esto, es que sufra esto, hágase tu voluntad. La confianza te da valor de acercarte a Dios de esta manera. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios en cualquier momento negativo que estemos pasando. Salmo 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 40, que creo que era lo que teníamos al principio de esta plática que estamos teniendo. Es maravilloso este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La confianza en Dios nos hace esperar pacientemente en Él y nos provoca que seamos ejemplo a las personas que aún no conocen a Dios y no han querido venir a Cristo. Permite que te vean muchos y por consecuencia, al verte que confías en un Dios vivo y poderoso, que ellos empiecen a tener temor de Dios y también arrastrados por tu testimonio de confianza en los momentos negativos y terribles de tu vida, comiencen ellos a confiar en Jehová.